Pero, ¿cómo así? Di que con los ojos, ¿cómo fue que él dijo? Pues dile que se pare ahí, que me lo diga aquí. Con los ojos azules, ¿y cómo es? Está bien que la imagen se ve bien, pero ¿cómo? Di que ponlo con los ojos azules. Pero él sabe mucho por qué se fue. Sí, Rosa. No, como Sammy no, espérate. Señores, buenas tardes. Este es su programa Derechos y Sociedad. Le damos las gracias al Dios Todopoderoso que nos permite llegar a todos los hogares de la República Dominicana, en especial los hogares de la gente joven, la gente de pensamiento joven. No se me vayan a molestar los jovencitos de 60 y 65 años, que son un público estelar de este programa, pero también la gente de las redes sociales. Cara, esto es un toque de queda en las redes sociales. Y la mejor imagen en las redes, en nuestra página web de RNN, pero también en el exterior. Tenemos gentes en Europa, España, tenemos gente en Francia que nos reportan sintonía y tenemos gente también mirándonos en Estados Unidos. Estados Unidos, gran aliado nuestro. Así que iniciamos inmediatamente con las noticias principales en este día, este jueves 3 de agosto del año 2017. Nos convoca en el día de hoy un primer tema, y es que cuando la Marcha Verde iniciaba sus primeros pasos, daba sus primeros pasos, las estrategias fueron dispuestas y fueron planteadas tan enérgicas contra el PLD, las fuerzas aliadas, los partidos políticos tradicionales, que analizaron en su primer momento, antes de la salida, en la 27 de febrero, esquina Máximo Gómez, analizaban desde el primer momento la ignorancia que le da el PLD o que le daba el PLD a muchas voces en contra. Era rutinario que el PLD como partido, como estrategia comunicacional, llevara ese mensaje, diseminara ese mensaje por todas sus bases. Entiéndase comité central, entiéndase comité político, entiéndase la militancia más acabada del Partido de la Liberación Dominicana. Por eso usted veía que mucha gente, muchos opositores, cuando se creía que el mundo se estaba acabando, el PLD entonces se concentraba en una gran estrategia político-comunicacional, en una gran estrategia de defensa, y los exponentes salían en defensa de las estrategias políticas que había diseñado el partido. El PLD se pasaba 2 y 3 meses ignorando hablar de un tema. Esa ignorancia, déjalo tranquilo, que nosotros le responderemos en su momento, llevó al PLD a grandes triunfos. Desde el 2004 a la fecha, ese sistema le ha funcionado. Recuerden ustedes el caso Sunland, recuerden ustedes el caso de la utilización y el abuso de los recursos del Estado que tanto fue difundida por la oposición. Nada de eso caló en la voluntad y en el pueblo dominicano. Ahora, cuando sale esta Marcha Verde, cuando salen los exponentes de la Marcha Verde, el gobierno, el PLD, mostraba la misma estrategia. Pero ojo, esta gente inició y comenzó a aprender un discurso contra no solo los PLDistas, sino los partidos tradicionales. Hipólito Mejía, que es un sabio de la política, decía, no, es que los expresidentes no nos metemos en marcha, porque Hipólito sabía de antemano lo que venía. Eso Hipólito lo dijo en la primera marcha que convocó
la gente verde. La gente de la Marcha Verde, cuando convoca su caminata, su primera caminata, una de las declaraciones, dirían ellos, negativas hacia ese movimiento, fue la de Hipólito Mejía, que dijo: yo no me uno a esa cosa porque los expresidentes no están para eso. En este caso, Luis Abinader inmediatamente salió al frente. Recuerdo a Alfredo Pacheco, recuerdo a Andrés Bautista, a Orlando Jorge Mera, a un grupo de dirigentes de la oposición metidos ahí en la Marcha Verde. Fue diseñada primero para desacreditar a los partidos políticos a través de grupos de la sociedad civil que quieren sustituir los partidos políticos por lo que ellos entienden y presionan todo el tiempo para que estos partidos le cedan posiciones en los gobiernos de los que llevan los partidos. Los partidos organizan un candidato, lo llevan a la presidencia y son asaltados en parte por la sociedad civil, producto de la presión. Bueno, surge el movimiento de la Marcha Verde. Creíamos que eso era el momentum. Que creíamos que eso iba a pasar. Entonces comenzó a recibir el financiamiento de empresarios disgustados con el gobierno. Que en parte el PLD, en especial el sector de Danilo Medina, con el sector de Leonel Fernández, tienen culpa en esto. Porque, y el propio PRD, el propio Partido Revolucionario Moderno, los líderes fundamentales, porque no se puede comprometer el erario público para repartirlo entre empresarios y presiones de la sociedad y por presiones de la sociedad civil. ¿Por qué hago esta introducción sobre la Marcha Verde y sobre sus estrategias? En el día de ayer murió un joven. Murió un joven en San Francisco de Macorís. La Policía Nacional, a través de su vocero, dice que murió producto de un tiro, de un balazo a corta distancia con un arma casera, entiéndase chilena. El Falpo dice que fue la policía quien lo mató. Y ahí entonces está San Francisco de Macorís, vuelto a un caos, sus negocios apagados, cerrados y su comercio en la ruina. Pero miren esto. ¿Qué afirma hoy la Marcha Verde? El periódico El Metro trae como noticia de que la Marcha Verde afirma que el gobierno utiliza la violencia para infundir el miedo. Mientras que la Policía Nacional se desvincula del asesinato del dirigente del Falpo, los políticos aseguran que ese crimen es una acción desesperada que busca detener la lucha y piden la justicia para que se aclare el caso. Demandamos una investigación inmediata del asesinato del joven dirigente Vladimir Bardera y el atropello cometido contra los cañeros. Ambos casos son evidencia de que desde el gobierno se está utilizando la violencia. Ya este sector está acusando directamente al gobierno sobre dos cosas. Primero, unos cañeros protestando y segundo, la muerte de este joven. ¿Cuáles son las demandas que hace el Falpo? ¿Son válidas? Sí, son válidas. ¿Cuáles son aquellas reivindicaciones que están exigiéndole a los políticos dominicanos, en especial al gobierno? Son válidas. Ahora bien, yo creo que usted acusar al gobierno, oiga esto, de acusar al gobierno de ser un promotor de la violencia es una falta de respeto al jefe del Estado. ¿Por qué? Porque cuántas marchas, cuántas caminatas no han hecho ellos en todo el país.
haciendo un reclamo justo, corrupción e impunidad. Y díganme el primer incidente que se ha creado en esas caminatas. Fueron a los Tres Brazos exigiendo justicia. Caminaron en los Alcarrizos exigiendo justicia. Es decir, han aprovechado el escenario para pedir lo que la gente, entre comillas, quiere, aprovechando la ignorancia que el PLD y las fuerzas aliadas le dieron en su momento. Y si eso ha estado pasando desde el nacimiento de la Marcha Verde, desde el nacimiento del Movimiento Verde, ¿por qué tiene el gobierno ahora que ir a matar a un dirigente del Falpo en una comunidad donde se está protestando al igual que la Marcha Verde? Son cosas que no me están encajando. Pero hay una intención de dañar primariamente al presidente de la República. Hay una intención de dañar al gobierno dominicano. Es la intención principal, la intención fundamental. Es que hemos querido llevar el caso, incluso he escuchado, he leído a algunos analistas de la política que nos falta poco para llegar a Venezuela. Si por algo surgieron las repúblicas, fue por quitarle el derecho que creían las monarquías tener sobre los pueblos. Y cuando se habla de la democracia, se habla de la participación del pueblo. De la participación del pueblo en su más mínima expresión. Me contaba un amigo, me decía una frase lapidaria, dice: el grave problema de la democracia es que hasta los imbéciles tienen derecho. Me repetía esa frase. Pero yo digo lo siguiente: ¿cómo es posible que un gobierno, cuando ha estado entre la espada y la pared por un movimiento que exige que se combata la corrupción, la impunidad, que se combatan los graves y grandes problemas que tiene la sociedad dominicana, y que estas marchas, estas caminatas han ido allí a celebrarse de la manera más pacífica posible? ¿Cómo es que ese mismo gobierno que provoca que esa marcha sea realizada de forma pacífica es el mismo que va, disque, supuestamente, a matar a un dirigente del Falpo? Hay cosas que no me cuadran. Pero culpables son los funcionarios públicos de este gobierno. Por eso el periódico El Caribe trae esto, que es una verdad 100%. Danilo Medina asume su propia defensa. En solo un mes, el mandatario ha salido 3 veces en defensa de su figura, del PLD y de su gobierno. Porque estas cosas que yo estoy diciendo aquí las tienen que decir la mayoría de los funcionarios públicos del gobierno de Danilo Medina. No es a Danilo, no es al presidente al que están afectando. Es al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y todos sus líderes. Es que la Marcha Verde no va contra Danilo solamente, contra la cabeza. Es que derrumbando a la figura más popular de ese partido, derrumban el gobierno. Por si hay alguna gente que no lo quiere entender. Miren esta primera plana del periódico Diario Libre. Cualquier extranjero, ¿dónde están los policías, señor director? Cualquier extranjero que pide un periódico de la República Dominicana y se encuentra con este escenario en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad del Estado Dominicano, dice: pero ¿y dónde que estamos? Es en una selva que estamos. Agentes de la Policía Nacional enfrentan a pedradas y bombas, saltarinas a los manifestantes que protestaron ayer en los alrededores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, yo pregunto, ¿son los estudiantes los que están protestando por la muerte del joven del Falpo? Están realizando los partidos políticos ese filtro, ese sedazo.
para depurar a los muchachos que entran a los partidos, que entran a los movimientos. Dígame un solo departamento de los partidos políticos que haga eso. Eso murió con el doctor José Francisco Peña Gómez, eso murió con Balaguer y eso murió con Juan Bosch. La apertura a las masas de los partidos políticos, abrirse a las masas ha traído lo mejor, pero ha traído también lo peor. Y por eso muchas veces nos escudamos en la propuesta política, en la excusa política, para disfrazar a un dirigente comunitario, a un dirigente político, y no mirar su entorno, pero tampoco mirar su pasado. El solo hecho de que exista una contradicción entre la autoridad gubernamental, que es la policía, y los dirigentes del Falpo, manda a las dos partes a revisarse. Manda a las dos partes a revisarse. ¿Por qué? Porque si es cierto la versión de la Policía Nacional que ese joven murió con un arma a corta distancia, ¿quién lo mató? ¿Quién lo asesinó? ¿Y por qué lo asesinaron? Pero si es cierto lo que dice el Falpo, ¿por qué la policía está negando esa versión? Pero además, cambió de planes el gobierno. Ahora va a atacar a bombas y a tiros, como dicen los exponentes de la Marcha Verde, que el gobierno ha elegido la contradicción, ha elegido el maltrato, ha elegido la violencia para infundir el miedo. ¿Por qué el gobierno tiene ahora que infundir miedo y violencia? Si las demandas que está haciendo el Falpo son las demandas que yo quiero, mejoría para la población, pocos apagones, que no exista apagones, la solución de los graves y grandes problemas de la sociedad. Pero no son esas también las demandas que ha hecho la Marcha Verde, los exponentes de la Marcha Verde. No son esas las demandas. Pregunto. Entonces, ¿por qué ahora el gobierno, con las mismas demandas que está haciendo la Marcha Verde y que está haciendo el Falpo, elige la violencia? No puede ser. Entonces, lo que hay es que profundizar la investigación y montar un filtro en los partidos políticos. Montar un filtro en los partidos políticos y en las organizaciones. Porque cuando la Policía Nacional, los agentes del DICAN, le implantaron droga al peregrino, nosotros fuimos lo primero que dijimos en nuestro programa: no me da el caso de que sea droga. Ese señor no tiene primero estructura de narcotraficante. Y toda una población se volcó a favor de ese señor. Ahí existía un filtro, pero un filtro social. Un filtro social. Es como yo decir quién es Jiminián, Cruz Jiminián. ¿Quién fue Freddy Veragoico? Son gente que están sometidos al filtro de la sociedad. Pero tenemos dirigentes que no se someten al filtro de los partidos políticos. Y al no someterse al filtro de los partidos políticos, puede suceder cualquier cosa. Pero malos son aquellos exponentes de los movimientos sociales que se van creando contra o a favor del gobierno, que sin mirar para ningún lado dicen que ya el gobierno infunde el miedo, porque es que vamos camino a desacreditar las instituciones para provocar una segunda Venezuela. Eso es lo que está en la mente draconiana y en la mente perversa de muchos dirigentes que están ahí en la Marcha Verde, que no deja de ser un movimiento de políticos partidarios opositores al gobierno, que le ha faltado a los funcionarios públicos decir eso. Pero busquen los exponentes. ¿Qué hace Luis Abinader? ¿Qué hace Guillermo Moreno? ¿Qué hace Orlando Jorge Mera? ¿Qué hacía Pacheco? ¿Qué hacía Andrés Bautista? ¿Qué hacía Franklin García Fermín? Dirigentes del PRM. ¿Qué hacía Manuel Esquea Guerrero? Dirigentes del PRM. ¿Qué buscaban ahí en la Marcha Verde? Pero eso usted no lo escucha en ninguna parte. Porque estamos jugando a la ignorancia. Estamos jugando a ignorar.
estamos jugando a no hacerle caso. Pero miren ya por dónde va el asunto. Miren ya por dónde va el asunto. Que el presidente de la República tiene que asumir la defensa personal. Su defensa del gobierno y del partido. Yo creo que son todos los PLDistas en caso de falsear que van a caer presos. La gran mayoría. No es el presidente. Aunque yo estoy diciendo que van a caer presos, total, ahorita llega la oposición y hacen lo que hicieron en el 78, en el 86 y en el 2000, que no metían preso a nadie. Se fajan a negociar y todo eso. Por eso no le creo yo cuando se meten a luchar contra impunidad, contra esto, contra corrupción. ¿Y qué corrupción ni impunidad tienen ustedes moral para hablarle a este país de eso? Ustedes no persiguieron a nadie, no metieron preso a nadie. Ahora cuídense de los independientes. Los remito a un artículo que escribió el doctor Peña Gómez. Hay que cuidarse de los independientes. En su libro, Participación en la Democracia. Cambiamos de tema y regresamos en breve. Todo es perdido. Lo que vale en la vida no anda en mis bolsillos. Ay de mí si yo me olvido del camino que me lleva hasta la casa. El Ministerio de Función Pública o Administración Pública aclara que el proceso para los empleados, aquí está, que el proceso para los empleados ahora se llevará, vamos a ver, que el proceso para los empleados obtener sus prestaciones laborales deben cumplir un requisito. Dice la viceministra de Función Pública del Ministerio de Administración, Donatila Germán, que solo los ciudadanos que ingresaron a la administración pública a cargos de carrera con posterioridad al año 2008, sin agotar el proceso de concurso previstos en los artículos 23 y 37 de la Ley de Función Pública, no les corresponde el derecho de pago de indemnización. En tanto, el 138 del reglamento 523-09 de Relaciones Laborales dispone que los servidores públicos que al momento de la entrada en vigencia ocupaban cargos de carrera y son desvinculados sin causa justificada, sin que se les haya conferido estatus como servidores de carrera, se les reconoce el derecho a pago de indemnización económica. Y yo le pregunto a la viceministra, ¿por ante qué tribunal de la República Dominicana se puede someter a un funcionario público porque haya hecho esto? Usted me está dividiendo el pastel. Un grupo que es acogido en la ley y que tiene todas las garantías a partir de. ¿Dónde funciona? ¿Cómo funciona el principio de la retroactividad de la ley? Que establece que la ley solo funciona para el porvenir y solamente va a favorecer a la persona o va a favorecer al reo siempre y cuando le beneficie. Ella se ha olvidado de este principio estructural, de este principio retroactivo de la ley, que me beneficia a mí, que yo me puedo beneficiar cuando así lo dispone, como así lo dispone la Constitución. Principio y retroactivo de la ley. ¿Cómo me resuelve? ¿Cómo me protege? ¿Cómo yo, bajo el manto, bajo la sombrilla de ese principio, me puedo escudar en esa ley? Claro que ellos entran a un pago de indemnizatorio, pero ¿cuál es el proceso, querida viceministra? ¿Cuál es el proceso? Si la ley, esta ley y el propio MAP sabe que el funcionario ya tiene un plazo de 90 días para el pago de las prestaciones laborales. Pero ella dice que aquellos que no se le haya reconocido ese estatus
tienen el derecho al pago de indemnización económica. Pero todo al que se le hace un daño tiene el derecho a recurrir ante los tribunales para demandar la reparación mediante la indemnización de un daño. Pero ella parece que se olvida de eso y quiere entonces justificar que un grupo de funcionarios se están desvinculando a empleados públicos y no se le está garantizando el pago de las prestaciones laborales. Eso es lo que ella quiere justificar. Usted está aquí para justificar el funcionario abusador o justificar el derecho que tienen los más necesitados. Está el funcionario del MAP, del Ministerio de Administración Pública, para proteger los grandes intereses o los intereses particulares de los dominicanos que han dedicado 20 y 30 años en la administración pública. O sea, ahí usted me divide el pastel y dice que sí, que ellos tienen el derecho, pero que la ley no lo cubre. ¿Por qué no propiciamos que lo cubra? ¿Por qué no motivamos el cumplimiento de dicha ley? ¿Y por qué no verificamos en cuántas instituciones se están desvinculando a gente, a personas que trabajan, que han trabajado durante 5, 10, 15 años en el Estado y que lamentablemente no se les reconocen sus derechos? ¿Cómo hacemos con esta parte, querida viceministra? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo que tenemos pendiente de desarrollar en el Estado Dominicano para garantizar el debido proceso, las conquistas de esos derechos que tanta lucha le dieron a los dominicanos, para que los funcionarios entiendan esta parte? Vamos a la pausa y enseguida volvemos.